Buenas. A ver, hoy nos vamos a meter de lleno en un verdadero laberinto. Y no exagero. Vamos a agarrar, desarmar y tratar de entender juntos una de las obras más alucinantes que, literal, dio la literatura universal. Nos metemos de cabeza en Ficciones, la obra maestra absoluta de Jorge Luis Borges. Así que, olvídate por un rato de todo lo que crees saber sobre cómo se cuenta una historia, ¿sí? En esta explicación vamos a ver cómo un libro, publicado allá por la década del 40, logró hackear por completo nuestra forma de entender el universo, el tiempo y hasta nuestra propia memoria. Bueno, sin más vueltas, arranquemos de una con este viaje. Imagínate esto. ¿Qué pasaría si te dijera que el mundo en el que vivís, sí, con sus reglas, la física, tu historia de todos los días, no fuera real? Y si te enteras de que en realidad fue inventado por una sociedad secreta de astrónomos y poetas. Suena una locura total, ¿no? Pero bueno, esta idea que te vuela la cabeza apenas empezamos es exactamente el tipo de paradojas con las que Borges te da la bienvenida. Y para entender bien dónde estamos parados, hay una frase en el prólogo que nos marca la cancha a la perfección. Básicamente nos advierte que, al entrar a esta obra, dejamos atrás ese mundo seguro y súper confortable de todos los días para meternos en un territorio absolutamente nuevo. Y ojo, porque acá está el conflicto central de todo esto. Es esa fricción constante, esa tensión entre la realidad que tocamos, el café que te tomaste a la mañana, la silla donde estás ahora, y la terrorífica pero fascinante propuesta de Borges de que la realidad y la ficción son en el fondo prácticamente la misma cosa. Una literalmente puede reescribir a la otra. Bueno, pasemos a la primera sección, El laberinto de Borges, un libro en dos mitades. Y es clave entender cómo está armado todo esto para no perdernos. Mira, el libro tiene dos mitades con personalidades totalmente distintas, ¿viste? Por un lado tenemos El jardín de senderos que se bifurcan, que salió en 1941. Son 8 cuentos donde Borges juega básicamente a ser un filósofo disfrazado de escritor de fantasía. Acá vas a encontrar las ideas más gigantes, el infinito, el cosmos, unos laberintos colosales. Ahora, por otro lado, tenemos Artificios, que se agregó después en el 44 con 9 historias más. Y acá el tono cambia rotundamente, o sea, la narrativa se vuelve bastante más oscura, mucho más intrincada. Se mete de lleno en la mente humana, explorando cosas como la memoria, las trampas mentales, el destino y la traición. Es como que el libro arranca mirando hacia el universo inmenso y termina mirando súper profundo hacia adentro. Vamos a meternos en la primera parte. Senderos bifurcados y realidades paralelas. Agárrate porque acá es donde la cabeza empieza a dar vueltas en serio. Y acá nos topamos con la primera gran sorpresa de este viaje, Tlön. A ver, imagínate una charla re casual, donde buscando un dato en una enciclopedia pirata descubriste un país que no existe. Así arranca, y de ahí el misterio escala hasta que te enterás de que Tlön es en realidad un planeta entero, con sus propios lenguajes, su filosofía, su arquitectura, todo inventado en secreto por una sociedad de genios durante generaciones. Pero pará, el detalle que te deja helado es que la ficción de Tlön es tan fuerte, su idealismo es tan pero tan extremo que empieza a invadir nuestra realidad. De repente empiezan a aparecer objetos físicos de Tlön acá en la Tierra, monedas hechas de metales pesadísimos que no son de este mundo, unas brújulas rarísimas. O sea, la ficción literalmente empieza a sobreescribir la realidad, y al final el mundo entero se rinde y se convierte en Tlön. Es una genialidad y a la vez da un poco de miedo, ¿no? Ahora, pensemos en un número, el 25. Ese número guarda un secreto inmenso en el mundo de Borges. En el cuento La Biblioteca de Babel, descubrimos que el universo es de hecho una biblioteca infinita, llena de galerías hexagonales que no terminan más. Y el dato clave acá es que absolutamente todos los libros de esta biblioteca están escritos usando solamente 25 símbolos ortográficos. Las 22 letras, el espacio, la coma y el punto. Y ya está, nada más. ¿Qué significa esto? Que como la biblioteca tiene todas las combinaciones posibles de esos 25 símbolos, allá dentro están todos los libros posibles del universo. Tu propia biografía, la historia exacta del futuro, el manual para curar cualquier enfermedad y bueno, millones y millones de libros que son puros sinsentido, letras mezcladas al azar. Es la idea del infinito, literalmente aplastando la mente humana. Y si lo de la biblioteca te pareció increíble, prepárate para la segunda gran sorpresa, el concepto del tiempo bifurcado. En el jardín de senderos que se bifurcan, Borges básicamente se le adelanta a la física cuántica por un par de décadas. Nos cuenta la historia de un tal Sui Pen que quería escribir una novela infinita y al mismo tiempo construir un laberinto. Y resulta que, claro, la novela es el laberinto. Lo que Borges plantea acá es que el tiempo no es una línea recta. Cada vez que tomas una decisión, el universo no elige un solo camino. No, se parte, se bifurca. Todos los desenlaces posibles ocurren al mismo tiempo, creando infinitos futuros paralelos. Capaz en un futuro somos amigos y en otro no nos podemos ni ver. Es una red súper vertiginosa de tiempos que van en paralelo. Y esta locura existencial sigue subiendo de nivel con las ruinas circulares.
Escucha esto. Un hombre llega a unas ruinas en el medio de la nada con un único propósito, mágico y obsesivo: soñar a un hombre. Pero soñarlo con tanta minuciosidad, hasta lograr imponerlo en la realidad. Y después de un esfuerzo mental brutal va y lo logra. Crea a un hijo a través de sus sueños y lo manda a vivir a otro templo. Pasan los años y un día hay un incendio enorme. El creador camina directo hacia las llamas, pensando: listo, acá me muero. Pero el fuego no lo quema, lo acaricia. Y justo en ese instante le cae la ficha más terrorífica de todas. Se da cuenta de que él tampoco es real. Alguien más lo está soñando a él. Es un ciclo infinito de creadores que son, a fin de cuentas, el sueño de otro. Te vuela la cabeza. Bueno, pasamos a la sección 3, artificios, memoria y traición. Acá damos vuelta a la página y entramos a la segunda mitad del libro, donde las cosas cambian bastante y nos metemos en terrenos más oscuros. Para arrancar con toda esta parte, te presento otra sorpresa increíble: Ireneo Funes. Funes el Memorioso. Un adolescente de Frei Ventos, Uruguay, que se cae de un caballo, se da un golpe tremendo y queda tullido. Pero cuando se despierta, tiene una maldición, o un don, depende cómo lo mires. Tiene una memoria absoluta, total e infalible. Es incapaz de olvidar un solo detalle. O sea, Funes recuerda la forma exacta de una nube que vio en un segundo específico de hace 3 años. Recuerda cada hojita de cada árbol que miró en su vida. Pero acá está la tragedia, lo que hace que este cuento sea una obra maestra. Funes, como no puede olvidar nada de nada, no puede pensar, porque para Borges, pensar es olvidar diferencias, es poder generalizar. Y Funes no puede, está totalmente paralizado, atrapado en un mundo de infinitos detalles que lo vuelven loco. Y algo loquísimo de todo esto es cómo Borges arma a sus personajes. Ojo, no son la típica persona de novela con problemas cotidianos, ¿eh? Son verdaderos arquetipos, como piezas de un rompecabezas metafísico gigante. Tenés a Pierre Menard, un escritor francés que decide escribir El Quijote. Y ojo, no copiarlo, no transcribirlo, escribirlo de cero, palabra por palabra, pero en pleno siglo XX, lo que cambia por completo lo que significa el libro. Después está Eric Lonrod, el típico detective brillante que se termina pasando de listo. O Vincent Moon, un tipo que te demuestra cómo un cobarde puede ser el peor de los traidores y el héroe de la historia, todo al mismo tiempo. Y ni hablar de Herbert Ashe, ese ingeniero inglés calladito que, desde las sombras, ayuda a construir todo ese planeta falso de Tlön. Básicamente, cada personaje es un símbolo viviente. Para que se entienda mejor cómo Borges juega con estas mentes, hay una frase letal en el cuento La muerte y la brújula. El criminal le dice en la cara: todo lo premedité, Eric Lonrod, para atraerlo a las soledades de Tristeleroy. A ver, Lonrod es el razonador perfecto, ¿no? El detective que siempre le busca la quinta pata al gato, explicaciones supermísticas a los crímenes. Pero el criminal, un tal Sherlock, se da cuenta de esto y usa la tremenda inteligencia del detective, pero en su contra. No le pone una trampa física común y corriente, le arma una trampa geométrica intelectual. Le va dejando pistas falsas, armando un triángulo que pide a gritos convertirse en un rombo y obliga al detective a deducir el lugar y la hora del próximo asesinato. Y claro, Lonrod va caminando, sintiéndose un genio absoluto, directo al matadero. Su propia lógica, que era perfecta, fue lo que lo liquidó. Pasemos ahora a la sección 4. Temas principales: espejos y laberintos. Porque si bien cada historia es un mundo, hay un hilo invisible que conecta absolutamente todo. O sea, hay ciertos pilares en el universo de Borges que saltan a la vista todo el tiempo. Primero, los espejos. Para Borges, los espejos tienen algo medio monstruoso. ¿Por qué? Porque multiplican la realidad, nos están recordando todo el tiempo que tal vez somos solo copias frágiles. Después, los laberintos. Pero olvídate de los jueguitos que tienen una salida fácil. Hablamos de laberintos que ni siquiera tienen un centro, donde te perdés en tu propia mente o en el medio de un desierto. También está el peso de la eternidad y el infinito, que te aplasta. Lo vimos en la Biblioteca de Babel o en la Memoria infinita de Funes. Además, esa línea finita y re peligrosa donde la ficción pisa tan fuerte que borra la realidad, tal cual pasó con Tlön. Y obvio, el tiempo. Un tiempo que nunca, pero nunca avanza en línea recta. Puede ser circular o se puede ramificar en 1.000.000 de realidades alternativas que compiten entre sí. Y llegamos a la sección 5. Una reflexión final, despertando del sueño. Vamos cerrando este recorrido para entender qué impacto real tiene todo esto. Mira, la aposta acá es entender que en ficciones no estás leyendo un par de cuentitos para matar el rato en el colectivo, para nada. Leer esto es una verdadera experiencia filosófica. Borges literal inventa nuevas dimensiones de la realidad. Te obliga a frenar, mirar el mundo que te rodea y empezar a dudar de absolutamente todo.
Después de leer cómo una enciclopedia puede cambiar la realidad o cómo el tiempo se parte en infinitos caminos, tu forma de ver la vida, las decisiones que tomás, hasta tus recuerdos, todo queda permanentemente alterado. Es literatura pesada, que te exige, que te atrapa y que te deja dudando si el piso que estás pisando es de verdad sólido o si es pura ilusión. Así que para despedirnos, nos queda flotando una pregunta enorme después de todo lo que charlamos hoy. Si un hombre tiene el poder de soñar a otro hasta volverlo real, y si una enciclopedia inventada tiene la fuerza para reescribir nuestro mundo por completo, entonces, ¿cómo sabemos con total y absoluta seguridad que nosotros no somos la ficción de alguien más? O sea, ¿cómo sabemos que no estamos siendo soñados en este exacto instante por otro? Ojalá este análisis te haya dejado la cabeza haciendo un poquito de cortocircuito, porque la verdad de eso se trata Borges. Vayan a la fuente, consigan el libro y piérdanse un rato en ese laberinto. Nos vemos en la próxima explicación.